En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Como siempre, un tremendo gusto que estemos reunidos en el nombre del Señor, como lo acabamos de hacer, y sobre todo que también, además de estar en su nombre, que ya es suficiente, pues que podamos juntos encontrar un pequeño caminito que nos ayude a nosotros, fíjense, a encontrarnos con Dios. No hacer que Dios llegue, porque Dios ya hizo el camino hacia nosotros, sino que nosotros podamos verlo a Él, que podamos descubrirlo, que de eso trata el tema del día de hoy, la gesta heroica, ese acontecimiento extraordinario, esa narración impresionante del día de hoy, que vamos a hablar de Esther. Que bueno, me acuerdo mucho que una de las primeras cosas que supe es que Esther significa estrella. Entonces me acuerdo que teníamos en aquellos días, hace como unos poquitos, como 20 años nada más que empecé con estas ondas, que Esther significa estrella. Teníamos una amiga que se llamaba así, Esther, entonces luego le decíamos así la estrella, ¿verdad? Pues bien, vamos a hablar del libro de Esther. Yo recomiendo entonces que tengamos una lectura directa del texto, y que nos vayamos empapando de todo lo que nos van narrando. Este texto, pues ustedes lo ven, ustedes los que ya lo pudieron leer con anticipación, si no, ya saben, pueden ponerle pausa, ir a leerlo, se tardan 25 o 30 minutos, es muy corto, y luego volver aquí al video. Pues ven que hay hasta un concurso de belleza, ¿verdad? Me acuerdo también en algún maratón bíblico de esas preguntas que luego ponen allí, qué evangelista dijo tal, qué escritura dice tal cosa, y me acuerdo mucho de que en un maratón bíblico se proponía esa pregunta, ¿no? ¿En qué libro de la Biblia hay un concurso de belleza? Y pues todos se quedan así como que, pues como un concurso de belleza, sí, 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 así tal cual, hasta como reality show, ¿verdad? Se las llevaban y las preparaba durante meses y meses y meses hasta que las presentaban frente al único juez y jurado, ¿verdad? Que era el rey. Entonces, pues bueno, va por ahí el asunto. Pues bien, entonces este libro de Esther tiene mucho que decirnos porque, lo voy a decir de una vez, en primer lugar, la protagonista es una mujer. Y nosotros sabemos que las escrituras pertenecen a una cultura donde la mujer no es propiamente bien vista. Entonces, ya desde ahí tiene una llamada de atención para nosotros muy fuerte. El segundo detalle que tenemos que tomar en cuenta es que en este libro, ahorita te voy a explicar un poquito, en este libro nunca aparece Dios. No solamente no aparece Dios, sino que no se hace alusión ni a Jerusalén, ni a cosas que tengan que ver con la religión. Es un libro que, dicen algunos, es eminentemente 100% laico, ¿verdad? Entonces es uno muy interesante. Quizás si alguno de ustedes leyó, depende de la versión que haya leído, y ahorita voy a explicar esa parte, haya dicho, no, pero sí aparece Dios ahí entre sueños o por aquí, sí es mencionado Dios. Ah, lo que pasa es que tenemos, por así decirlo, dos libros de Esther, ¿sí? Uno que está a la base, que es el texto hebreo, y otro que viene después, que es el texto griego. Y entonces, tomando en cuenta y tomando como punto de partida esto, me permito hacer una pequeña lectura de un comentario justamente de este libro en cuanto a la ambientación histórica, para que veamos lo que hizo Esther. Yo sé que tenemos ya una noción y ahorita vamos a caer sobre ella. Permítanme hacer primero como un contexto, le llamaríamos como un marco teórico. Después nos vamos al punto que más nos interesa del libro, que pues todo es muy interesante, pero para las gestas bíblicas necesitamos un punto en particular. Y en tercer lugar haremos ya nuestra aplicación. Hago entonces lectura para nuestro marco teórico del estudio que estamos haciendo del libro de Esther. Dice así: el libro de Esther nos ha llegado en dos versiones, es lo que decíamos ahorita. Una hebrea, que es breve, y una versión griega más larga. El texto hebreo se integra, por cierto, dentro del tercer bloque del canon judío. Si nosotros nos acordamos, el canon judío, es decir, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento,
para ellos no le llamaban Antiguo Testamento. Los judíos, para ellos era la Tanaj, si ustedes recuerdan, ¿no? La Tanaj que contiene, las letritas nos van a ayudar. Tanaj, primera letra, una T, es la Torah. Después, sin contar las vocales, una N. Repito, la primera palabra es Tanaj. Entonces, tomo las consonantes, quito las vocales. Primera consonante es la T, hace alusión a la Torah, la ley, la enseñanza. Después viene la N, que son los Neviim, los profetas. Y dependiendo de la pronunciación, a veces se utiliza una K o a veces una J, pero para hablar del tercer bloque, son los Ketubim. Los Ketubim son, así se les dice, los otros escritos. Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, Jesús a veces dice la ley y los profetas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dice la ley y los profetas. Entonces, son los dos primeros bloques, la ley, la Torah, los profetas, los Neviim, y después también se hace alusión a un tercer bloque que son los otros escritos. Entonces, Tanaj es un acróstico, un acrónimo para una palabra mnemotécnica para entender los bloques que conforman lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para los judíos es su escritura. Bueno, pues, ¿dónde está ubicado el libro de Esther? En el tercer bloque. No es parte de la Torá, no es parte de los profetas, es parte de los otros escritos, los Ketubim. Entonces, dice así, vuelvo con la lectura. El texto hebreo se integra dentro del tercer bloque del canon judío que denominan escritos. Yo les he dicho otros escritos. Y es, fíjate, importantísimo, es el último de los 5 rollos que se leían en las grandes fiestas. Si ustedes leyeron el texto, por ahí habrán escuchado de una fiesta de los Purim, ¿verdad? Entonces es una fiesta y ahí se leía el libro de Esther. Ya después, por supuesto, La historia se ambienta en el periodo persa, fíjate, en la corte del rey Asuero. Este rey Asuero se identificaría con Jerjes I. Y Jerjes I es ubicado en el siglo V a.C., años 486 al 465. Recordemos que antes de Cristo la numeración va decreciendo. Por eso es que es del 486 al 465. Actualmente podemos ir 2020 al 2030, 2030 al 2040. Vamos creciendo los números, pero antes de Cristo va decreciendo, ¿verdad? En Susa, aquí tenemos entonces también otro dato muy importante. Lo decíamos hace un momento, pero lo ponemos ya más concreto. No estamos hablando de Jerusalén, ¿verdad? No se habla, es decir, el libro está ubicado fuera de Tierra Santa. Y de alguna manera vamos a entender esto porque si ustedes, voy a hacer rápidamente un comentario así de la historia de Israel. Si ustedes recuerdan, en el siglo VI a.C., el reino del sur fue deportado a Babilonia. Bueno, recordemos que no se llevaron a todos los judíos a Babilonia, pero sí a muchos, a los más importantes. Y ya en Babilonia, los persas, el imperio persa sube al trono, por así decirlo, conquista, todas aquellas regiones, y entonces Babilonia ya no es el imperio y más importante. Dicho esto, cuando los persas son ahora los dueños de los deportados, de los judíos deportados, pues por allí, entre una y otra, yo lo voy a decir rápidamente, pues los judíos son devueltos a la Tierra Santa. ¿Sí? Habían estado, insisto, deportados, pero llegan los persas y los devuelven a Tierra Santa, pero no todos regresaron. No todos. Entonces hubo judíos que se quedaron en tierras del imperio persa. Pues en este contexto histórico es donde está ambientado el libro de Esther. Esther y Mardoqueo están en el imperio persa, allá en las tierras lejanas de la Tierra Santa, porque son parte de unos ciertos judíos que viven en una diáspora, no viven en su tierra. Ahora, es importante que entendamos esto porque nos pone en una situación en la cual, por así decirlo, no hay así como de dónde agarrarse.
No tenían entonces esta base de fe que podríamos decir nosotros que cualquier relato se necesitaría para poder desarrollarse adecuadamente. Es más, estarían como en un tipo desierto interno espiritual, como nos suele pasar a veces a nosotros, en los cuales no sé si les ha pasado, yo esperaría que no, pero la verdad es que muchas veces nos acontece que de repente, pues tiene rato que no vamos a misa, tiene rato que no leemos la palabra de Dios, tiene rato que no hacemos oración, y es que alejarse de las cosas de Dios es, en ese sentido, muy fácil. Yo creo, insisto, espero que no, pero me imagino que alguna vez nos ha pasado, que cuando nos damos cuenta llevamos un mes sin estar presentes en la oración, 2 meses sin leer la Biblia, bueno, entonces estamos lejos, por así decirlo, de todo aquello que es como esta parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y repito, lo que también decíamos al principio, no se habla de Dios en ningún momento. Pareciera que estamos ante un relato en el cual no es palabra de Dios inspirada, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Entonces, en esta situación, repito, es que encontramos el relato de Esther, en donde están, repito, los judíos en la diáspora, y les quería comentar que generalmente se habla de Mardoqueo como el tío de Esther, pero también depende de las traducciones, Mardoqueo podría ser el primo de Esther. Yo no sé en cuántos artículos pude leer el tío de Esther, el tío de Esther, el tío de Esther, el tío de Esther. Sin embargo, por allí encontré también una narración donde decía el primo de Esther. Y en cuanto leí el primo, dije como que el primo, ¿no? Y en eso vi que tenía una anotación y dijo, bueno, Flavio Josefo dice que era su tío, pero otros textos dirán que no, que era su primo. Bueno, pues entonces recordemos que también en el Antiguo Testamento, pues las relaciones familiares no estaban realmente bien distinguidas, que es una de las cosas que en la ideología, en el Nuevo Testamento, voy a usar esta palabra, nos peleamos cuando se habla de los hermanos de Jesús. A lo mejor alguien sabe a qué me refiero, ¿no? Que dicen los hermanos de Jesús y no falta quien diga, no, es que eran parientes porque en el hebreo no había tanta distinción en las familias, todos eran hermanos, pero bueno, es un tema aparte, por supuesto. Entonces, ahí encontramos, pero vamos entendiendo una cosa muy interesante. Fíjense nada más, y creo que aunque esto lo hemos leído antes, me gusta mucho cómo se maneja aquí en este texto que estamos leyendo. Insisto, Asuero, el rey Asuero, que es el que hace, pues ahora sí que el concurso de belleza y todo esto, es identificado con Jerjes, primero. Dice, el texto continúa, pero este escenario histórico es una ficción literaria. Es decir, nos encontramos no ante una crónica de ciertos acontecimientos, sino ante un relato creado con una intención. ¿Sí? Vamos a ver cuál es esa intención justamente para que entendamos por qué es que nuestra protagonista Esther actúa como actúa, por supuesto. Es una ficción literaria que deja entrever una situación de diáspora y lo que decíamos, y de dispersión religiosa. Ya vamos viendo por dónde va, ahora sí que la pedrada, ¿verdad? Las principales ideas que aparecen en el libro indican una posible fecha de redacción hacia la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. ¿Qué significa esto? El libro habla de una época ya del siglo V, pero fue escrito 2 o 3 siglos después. Algunos, a algunos a veces les hace difícil entender esto, pero se los explico muy sencillo. Es como si el día de hoy, siglo XXI, yo hiciera un estudio sobre la independencia. Mi estudio, ¿de qué siglo hablaría? Pues del siglo XIX, 1810, 1821, ¿sí? Estaría ambientado en el siglo XIX, pero habría sido escrito en el siglo XXI, ¿sí? No necesariamente tenemos que escribir lo que está pasando en ese momento, a veces escribimos de lo que ya aconteció. Entonces, el texto de Esther se escribe aproximadamente en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, pero habla del siglo V hasta más o menos el IV antes de Cristo, en esta situación que se está dando.
un autor desconocido, continúo con la lectura, un autor desconocido compone el libro, y aquí está, fíjense nada más. Esto me encantó, lo voy a leer ahorita, pero voy a decir, también escuché unos audios para poder entender todo el libro y poder darles a ustedes toda esa explicación, y en él decía lo siguiente, decía, aunque Dios no es mencionado, sabemos que ahí está, ¿sí? Eso es muy, muy interesante, pero bueno, dice aquí, ¿cómo lo dice este otro autor? Dice, un autor desconocido compone el libro para afirmar la providencia de Dios, que dirige la historia y defiende continuamente a su pueblo de las amenazas y adversidades. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Resulta entonces que estamos en una situación, cuando se escribe el libro, estamos en una situación en las que no tenemos certezas de fe, en las que más bien tenemos dudas, o como aquí se va a usar la palabra, tenemos dispersiones en la fe. Para nosotros, podríamos decir, ya cayendo también un poquito, tanto ya hicimos el marco teórico, estamos un poquito ya en la interpretación propia del libro en general, y vamos también ya rozando con la explicación y la aplicación. Nosotros entenderíamos esto cuando hablamos del sincretismo religioso. ¿Qué es esto del sincretismo? Pues cuando unimos una idea de por aquí, una de por acá, una de acá y otra de acá. Miren, por ejemplo, en, en mi Facebook el día de hoy estaba yo viéndolo y de repente un amigo, no recuerdo exactamente la expresión que utilizó, pero la idea sí la recuerdo. Y dijo, pues no está de más. Ponía él, escribía, ¿no? Pues no está de más. Y compartía una publicación en la cual hablaba de ciertas posiciones de la mano, así como que hacer tipo changuitos, diríamos nosotros, y demás, y supuestamente así como que, voy a decirlo así, ¿no? Ya, obviamente no es exacto, pero más o menos la idea era así. Si haces esto, tendrás abundancia. Si haces esto, las vibras, no sé qué tanto. Si haces esto, y decías, ¿cómo? O sea, no está de más, fíjate nada más cómo tenemos una idea muy ligera, muy permisiva de ciertas cosas. Es decir, de base somos cristianos, pero por si acaso, ¿verdad? Hago esto, hago lo otro, hago aquello, porque en palabras de este contacto no está de más, ¿no? Así como que, bueno, pues, no, diríamos nosotros, claro que está de más. Para empezar, por supuesto que está de más, para empezar, ¿sí? Pero también tenemos que entender que si nosotros abandonamos al Señor, a pesar de que pudiéramos verlo de esa manera, lo voy a decir así, de que haciendo algo tal cual, errado o pecaminoso, podríamos salir adelante, tenemos que confiar en la providencia de Dios. Lo digo de otra manera. Si yo tengo un problema monetario, por ejemplo, económico, tengo una deuda muy grande y yo sé que me están invitando a hacer como que una tranza, por así decirlo, y con esa tranza, pues yo podría solventar mi problema económico y más, bueno, pues yo tengo toda la obligación de decir no. Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá. ¿En qué sentido? En el que evidentemente, y recuerden esto, porque esto sigo luchando con esto, muchachos, de verdad. Evidentemente, el fin no justifica los medios. Tenemos la frase al revés, pero la atribuimos erróneamente a Maquiavelo, lo que tú quieras, ¿no? Decimos el fin justifica los medios, así como que si tu finalidad es esta, tú haz lo que tengas que hacer. El chiste es alcanzar esa finalidad. No, 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 no. Para el cristiano es inmoral justificar los medios utilizados, justificar incluso el pecado con tal de un buen fin. No, hay que tener mucho cuidado porque es muy tentador, es muy, muy tentador. Pues así se está ambientando aquí también. Releo la parte, ¿no? El autor
dice, escribe este libro para afirmar la providencia de Dios. Ahorita voy a decir por qué. Que dirige la historia y defiende continuamente a su pueblo de las amenazas y adversidades. Es que no hemos dicho que este libro, lo digo en 3 líneas, porque ustedes, repito, o ya lo leyeron o lo van a leer completo, y es mucho mejor leerlo directamente, pero para que tengamos una noción, digámoslo así, en común, pues recordemos que el rey Asuero mandó llamar a Basti, su esposa, la reina, pero la reina no quiso, dijo que no, desobedeció. El rey Asuero se enojó y entonces dijo, pues ahora necesito a otra compañera. Que por cierto, ahí es donde uno entiende, si ya lo leyeron, seguro que le sonó a alguien cuando hubo esta delante del rey Asuero que andaba muy emocionado y un poco embriagado y todo esto, y que le dijo, escojo a ella, escogió a Esther, y le dijo, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Pues seguramente ustedes recordaron el famoso baile de Salomé, ¿verdad? Con Herodes, que le dijo exactamente lo mismo. Y uno dice, mira qué casualidad. No, pues es donde te das cuenta que los evangelios tienen todo un trasfondo de la escritura y que tienen algo que decirnos. Así como que te cuento el baile de Salomé, pero tienes que entender la historia de Esther, ¿verdad? Bueno, y entonces Esther se queda allí, ya siendo pues ahora sí que la reina, ¿verdad? No le había dicho a Suero que no era de allá, no le había dicho que era judía. Mardoqueo le dijo, sabes que no le digas ahorita, no pasa nada. Pasa el tiempo y Amán, pues se pone, que era un lugarteniente, por así decirlo, de Asuero, pues empieza con decretos contra los judíos y todo esto. En una de esas, por ahí unos de los mismos amigos, ¿no? Del rey Asuero iban a traicionarlo, y entonces Mardoqueo los escucha y dice, ¿sabes qué? Dile Esther a Mardoqueo tal cosa, y por tanto Mardoqueo bien contento, dice, te voy a premiar, pero estaba muy borracho, pero había dicho, escriban lo que este cuate me dijo, porque lo vamos a premiar muchísimo. No lo habían premiado, entonces Amán, un día va pasando, Mardoqueo no quiere hacerle una reverencia, Amán lo toma muy personal, decide matar a Mardoqueo de una terrible manera, y estando ya así con todo el juicio, estando en lo peor, para esto ya Esther había intercedido por sus hermanos judíos, ¿verdad? Y estando ya de lo peor, Amán se recuesta y le dice a uno de sus compañeros, le dice, ¿sabes qué? Léeme por favor lo último que escribí en Twitter, ¿no? Léeme por favor lo último que puse en Facebook, lo último que compartí por acá. Y le empieza a decir lo que escribió, y ahí se entera que Mardoqueo le había salvado la vida, que le había prometido un premio y que todavía no lo premiaba. Y entonces, ¿cómo es esto posible? Pues ahora van en contra de Amán. Y es pobrecito el Amán el que tiene justamente pues toda la problemática, y dice que al final de cuentas, dicen por ahí, paga el pato, ¿verdad? Bueno, pues vamos por partes, porque recordemos que algunas veces dicen, pero ¿cómo es posible que Dios permita todo esto, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es muerte y es destrucción y todo esto. Bueno, repito, es un texto literario ficticio. Voy con otros datos históricos. El libro de Esther no es una obra de historia. En tiempos de Jerjes I, que es donde encontrábamos ambientado el texto, la reina nunca fue extranjera y se llamaba Ametris. Las crónicas reales persas desconocen a los restantes personajes, y los decretos de exterminio de los judíos son inverosímiles. Con una ficción literaria a modo de historia ejemplar, los hechos y los personajes están al servicio de una enseñanza. ¿Cuál es? Ya la habíamos dicho. La providencia divina que asiste al pueblo y lo libra de las amenazas. El libro de Esther entonces no intenta, en ese sentido, compartirnos una historia que aconteció y que bueno, que pasó así, ¿no? No, 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 no. Miren, por ejemplo, el día de hoy, bueno, no sé ustedes, pero en mi caso, me gustan muchas películas, pero en mi caso ya las veo por partes. Ya no puedo ver una película completa porque ya no hay tiempo, porque cuando hay tiempo ya me estoy durmiendo por las noches. Entonces el día de hoy, como en 3 momentos,
o 4 vi una película bien viejita de los años 90, pero es de la época en la que salieron muchas películas que a mí me gustaron bastante y entonces de vez en cuando las vuelvo a ver y a lo mejor alguien la recuerda. La película es Día de la Independencia con Will Smith. Es, repito, de los 90, es una película muy interesante, de acción obviamente y todo esto. Y sí, la he visto varias veces y en esta ocasión dije, pues la voy a volver a ver y repito como en 3 o 4 momentos distintos. Pues hoy terminé de verla. Y había varias cosas que no recordaba, por supuesto, pero dentro de ello, si uno se pone con un ojo o con una perspectiva ultra crítica, dice, ¿cómo es posible? Para quien ya la vio, recordará, si alguien no la ha visto, a lo mejor es un spoiler, así que si alguien no la ha visto, puede ponerle aquí silencio ahora para que no escuche, pero ¿cómo es posible entonces que de repente un ser humano crea un virus informático que lo puede cargar de alguna manera en las computadoras de los alienígenas? Eso es una locura. O sea, el mero hecho de decir que tienen computadoras o algo parecido a un extraterrestre, no quiere decir que sean como las nuestras, para empezar, ¿no? Sino que tienen un aparato que podría ser, ahora, que le pueda hacer un virus y que se pueda cargar y todo, y empieza uno con ojo ultra crítico. ¿Cómo es posible que vayan rápidamente fuera de la atmósfera y que como si nada, sin trajes propios, sino simplemente en la nave extraterrestre que tenían? ¿Cómo es posible que la controlan igual que controlan? No, no, un ojo ultracrítico diría es imposible. Pero es que evidentemente la película no intenta darnos una crónica de lo acontecido. Intenta, en este caso, dar un momento de diversión y de aventura y es todo, ¿no? O sea, si eso es lo que entendemos, podemos hasta disfrutar la película. Pero si me pongo súper crítico con todo esto, pues ni la voy a disfrutar ni nada, ¿no? Y al final dirán, pues es una película, a final de cuentas, ¿no? Pues esto pasa con el libro de Esther también. Entonces, ¿qué es el punto importante? Que si nos ponemos con ojos ultracríticos, diremos esto que acabo de leer, lo último sobre todo, ¿no? ¿Sabes qué? Ese rey no era, esa reina no fue, en ese tiempo no pasó esto y no pasó aquello. Y echamos abajo el libro, ¿sí? Lo echamos abajo. Pero es que entonces necesitamos entender que no es lo que dice, sino lo que quería decir. Y nos damos cuenta de que tiene una, por decirlo así, una configuración literaria concéntrica. Y entonces es el centro de todo lo narrado es justamente la acción de Dios. Que ya dijimos que Dios, por nombre y así decirlo, no va a aparecer, salvo en dónde, en el texto griego. Pero en el texto hebreo no va a aparecer Dios, ¿no? Pero sí en esos momentos en los cuales repentinamente todo cambia, ¿sí? Que Esther intercede por su pueblo y su pueblo es dejado en paz, ¿no? Pues ahí tendríamos acción de Dios. Que Mardoqueo está a punto de morir y de repente lo exaltan. Y ahora al que matan es a Amán, ¿no? Y con la misma tortura con la que él quería matar a Mardoqueo. Y de repente, y siempre hay como que una acción por ahí muy sutil en la cual todo sale bien, ¿no? Nosotros podríamos tener una grave dificultad porque nosotros quisiéramos verlo exactamente igual en nuestras vidas. Quisiéramos que efectivamente hubiera esa suerte de acción como impresionante, extraordinaria, en la cual de repente todo cambiara, ¿no? Todo cambiara, que estuviéramos hacia un lado y de repente cambiara todo hacia otro lado. Y no siempre pasa, no siempre pasa. Entonces, cuando nos encontramos ante esto, lo que sí es justo decir para nosotros es, ¿qué cosa no estoy viendo? Porque yo no digo, a mí no me gusta decirlo, no lo creo, vaya, no lo creo, pero si a ti te gusta decirlo y lo crees, adelante, no te preocupes. Pero yo afirmo que no es Dios el que nos da ciertas situaciones para darnos alguna enseñanza, ¿no?
Hay gente que dice, es que Dios te quiere decir algo con esto que está haciendo. No, a veces son cosas que nosotros mismos hemos creado, que los de nuestro entorno deciden hacerlo. Entonces, no siempre es Dios en ese sentido, ¿no? No siempre es Dios. Entonces, no estoy diciendo, a eso me quería referir, a qué nos quiere decir Dios a través de esta terrible enfermedad que estoy sufriendo. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de esa situación de separación, de odio en mi familia que estoy pasando? ¿Qué nos querrá decir Dios? No, a veces no es Dios el que está diciendo eso, somos nosotros. Entonces, cuando he dicho que no estoy viendo, no me refiero a esa pregunta, lo que quería decir, no me refiero a decir qué me quiere decir Dios, sino qué parte dentro de todo esto me estoy perdiendo como la puerta de salida. No de salida fácil, pero tampoco de puerta cerrada porque aquí te quedas hasta que aprendas. No, no, no. Siempre hay la providencia de Dios. Si desde hace más de 2000 años gente que no tenía a Cristo, sino solamente la esperanza del Mesías, si esa gente podía entender la providencia de Dios, ¿por qué nosotros, que ya tenemos a Jesús, que tenemos al Espíritu Santo, por qué nos cuesta tanto entender que Dios está actuando y seguirá actuando? ¿Por qué nos cuesta aceptar que cuando Dios actúa, lo puede hacer de una manera tan discreta, tan sutil, que no hace falta algo extraordinario? Es más, y no es una herejía lo que voy a decir, que a veces no hace falta que venga alguien enarbolando la bandera de la fe para saber que es Dios quien está actuando. Porque a veces son cosas tan sencillas. Yo suelo contar que hace muchos años, no puedo contar todo porque me llevaría mucho rato, pero lo quiero decir rápidamente, que hace muchos años sentí así 100% la presencia de Dios, el acompañamiento de Dios, el auxilio de Dios a través de un amigo de la preparatoria. Yo estaba en la preparatoria y a través de este amigo de la preparatoria sentí la presencia de Dios. Y este amigo es ateo. ¿Sí? Entonces, yo sentí a través de su apoyo y su compañía a Dios mismo. Entonces, no puedo esperar yo que siempre, por así decirlo, el auxilio me venga del creyente. La Biblia dice, el Salmo dice, el auxilio me viene del Señor, no del creyente. A veces es el no creyente, a veces el lejano, a veces el que está tibio, que tú en tus buenos momentos dices, esa persona está en una tibieza espiritual, pero bárbara. Pues a veces cualquiera de esos te puede dar una gran apertura y lección a entender la providencia de Dios. A esto me refiero cuando digo que me estoy perdiendo. Por estar tan cerrado en mi mirada, ¿qué me estoy perdiendo? Porque en qué momento es necesario que yo diga, como le dijo Esther a Suero, ¿sabes qué? Soy creyente. Ayuda a mis hermanos. Porque esta gesta también fue muy importante. ¿Se acuerdan lo que decía Mardoqueo? No creas que por estar en el palacio te vas a salvar. Esa es muy fuerte, ¿eh? Yo no sé si lo visto, pero es muy fuerte. Es como si nos dijeran el día de hoy, no creas que por comulgar el domingo te vas a salvar, ¿no? O sea, en ese sentido de que no es automático. Podemos, ustedes y yo, podemos echar abajo nuestra salvación que el Señor nos ha creado, edificado nuestras vidas. Podemos en un momentito echar todo para abajo. Así que hay que actuar. La gesta bíblica de Esther nos invita a actuar, pero siempre confiando en la providencia de Dios. Y es donde recordamos lo que aquella frase que algunos atribuyen a San Ignacio, otros a San Agustín y otros a un autor desconocido, toma toda su significación. Actúa como si todo dependiera de ti, pero reza como si todo dependiera de Dios. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes.
Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.